de representación política. Y la representación política se convierte en el eje que permite vertebrar también los otros elementos que ya comenté a ustedes: seguridad, equidad y libertad. Porque la representación está en el centro de las responsabilidades políticas. Nuestro sistema representativo se puso en evidencia en ese debate de diciembre del año pasado, en el que no se aceptó una sola observación, ni siquiera para ser discutida. Ya no digo que en el proceso de deliberación se hayan utilizado los mecanismos mayoritarios para superar una reserva o una objeción. Digo que ni siquiera se aceptó la posibilidad de deliberar, o sea, se negó lo esencial de toda democracia. No hay democracia donde no hay deliberación pública. Y lo que vimos en diciembre es que no hubo deliberación pública. Así pues, siendo muy grave el efecto de la reforma en materia de energéticos, lo más grave es lo que está atrás, lo que permitió esa reforma. Y eso no lo estamos remediando. La reforma, como cualquier otra, es a su vez reformable. En algún momento puede otra orientación política modificar lo que se hizo. Creo que habría muchas dificultades en cuanto a las presiones internacionales para hacerlo, pero desde el punto de vista conceptual eso no es imposible. Lo que sí es imposible es que tengamos un sistema constitucional que garantice los mínimos que la propia Constitución establece en cuanto a elementos de desarrollo social y de equidad, si no se modifica el sistema representativo. Y vuelvo al artículo 4. Fíjense ustedes, el artículo 4 establece que el Estado garantizará o que el Estado desarrollará mediante leyes o que el Estado aplicará mediante políticas públicas todo lo que ahí aparece. Eso mismo que se dice por lo que respecta al artículo 4 es aplicable con relación a todo el resto de la Constitución por lo que se refiere a las acciones de prestación con cargo al Estado. Toda acción de prestación, o sea, toda acción que contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de la sociedad tiene que pasar por decisiones que tome el Estado, desde el punto de vista de las responsabilidades que la Constitución le asigna. No quiere decir que el Estado tenga que hacerlo todo o que lo haga todo, pero sí todo lo que está en la Constitución es vinculante para los órganos del Estado. ¿Cómo podemos cerciorarnos de que lo que allí está, de que lo que allí se contiene esté en posibilidades de llevarse a cabo? Bueno, mencioné el sistema representativo. ¿Por qué es importante el sistema representativo? Porque todo el sistema normativo, todo el sistema constitucional fue diseñado a lo largo de más de 90 años. Primero, para obedecer a una razón de reivindicación social. Ese fue el primer móvil del constituyente de 1917. En 1917, todo el sistema preceptivo de naturaleza social se hizo a expensas del sistema preceptivo de naturaleza democrática. Y así se dijo de manera clarísima en los debates. Esto no es una imputación, el doctor Barragán sabe mucho mejor que yo el contenido de los debates de ese proceso constituyente y de los anteriores. En el proceso constituyente se habló claramente de la necesidad de reivindicaciones sociales y se dijo, lo comenzó diciendo el propio primer jefe, en ese momento encargado de la presidencia de la República, Venustiano Carranza, en el momento de inaugurar el constituyente, que no era el momento de pensar en desarrollos democráticos importantes, que por lo mismo no podía pensarse siquiera en un sistema parlamentario, que había que pensar en un sistema presidencial con amplias facultades para el presidente de México. Y todo lo que se hizo fue eso, darle grandes facultades al presidente que se fueron después enriqueciendo con otras.
En 1917 el presidente de la República salió convertido en la primera autoridad educativa del país. Bueno, perdón, la educativa se la adicionó en 21, en 17 se le quitó lo educativo y se le restituyó en 21, pero sí como la primera autoridad en materia agraria, la primera autoridad en materia sanitaria, la primera autoridad en materia fiscal, la primera autoridad en materia laboral. Y luego se le agregaron otras cosas. La educación se descentralizó en 17, pero se volvió a centralizar en 21 con la reforma de Vasconcelos, y el presidente se convirtió en la primera autoridad educativa. Y así sucesivamente. Después se convirtió en la primera autoridad en esta ciudad, después se convirtió en la primera autoridad en materia de seguridad social, etcétera, etcétera, ambiental, etcétera. En realidad, esto significó que la prioridad fueran los sistemas de prestación social a cargo del Estado y lo accesorio, la democracia. Después vino un fenómeno inverso. Se pensó en desarrollar instituciones democráticas y al mismo tiempo se fueron desmantelando instituciones sociales. Pero las instituciones democráticas se quedaron a la mitad y el desmantelamiento de las sociales no, siguió avanzando. Por ejemplo, y esto es algo que tiene que ver muy directamente con las condiciones de alimentación de la población, se desmanteló todo el sistema que llevó mucho tiempo construir de abasto popular, entre otros. ¿Y qué ocurrió? Que no hubo la capacidad de que la sociedad reaccionara a través de sus representantes, porque no hay un sistema representativo consolidado en nuestro sistema constitucional. Además, nuestro sistema constitucional está también construido para proteger los derechos y los intereses de, digamos, no quisiera utilizar palabras de contenido polémico y decir que para la plutocracia o para la oligarquía, pero sí está construido para ser utilizado fundamentalmente por quienes tienen alta capacidad litigiosa. Y hay dos elementos muy característicos de esto. Uno, el sistema fiscal, y otro, el juicio de amparo. Son dos grandes instituciones que están, repito, diseñadas para servir a los intereses de quienes tienen alta capacidad litigiosa. Repito, omito una calificación específica de ese sector. En 1857, la Constitución incorporó como característica del sistema fiscal que los impuestos fueran proporcionales y equitativos. Con esto, el constituyente, no hay que olvidarlo, daba respuesta al proceso de la dictadura santanista. Y fue una dictadura bastante pintoresca, por decirlo de alguna forma. Claro, si viviéramos en aquella época no sería ese el calificativo que utilizaríamos, pero visto a la distancia, pues así se ve. El hecho es que Santa Anna, efectivamente, como todos sabemos, accedió 11 veces a la presidencia, pero en total su periodo como presidente apenas rebasó los 6 años. O sea, el tiempo que realmente estuvo en la presidencia fue un poco más de 6 años, a lo largo de un periodo de más de 20. Siguió en algunas ocasiones siendo el hombre fuerte, pero no siempre. Muchas veces también se fue al exilio. Pero viene la Revolución de Ayutla y establece, en el momento de derrocar a Santa Anna, la convocatoria al constituyente y asigna al constituyente la misión de establecer los mecanismos para que Santa Anna no regrese al poder. Expresamente se señala así en el programa pedido por Álvarez, por Juan Álvarez. Y ahí es donde se ocurre este mecanismo de que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos, porque se recordaba que, entre otras cosas, Santa Anna había llegado a mecanismos de exacción tributaria como, por ejemplo, establecer impuestos sobre puertas y ventanas.
Sabemos también que esto no es ajeno a la tradición fiscal. Digamos, en Europa, en los siglos XVI y XVII, se grababa la propiedad de animales domésticos, vaya, se llegó a grabar hasta usar bigote y barba, y por eso pues, los pobres tenían que rasurarse todos los días, mientras que la clase opulenta podía lucir grandes barbas y bigotes. Era una forma, una expresión externa de riqueza. Y lo mismo ocurría con las puertas y las ventanas. Evidentemente, pues los grandes palacios y las grandes casas tienen muchas puertas y muchas ventanas y las chozas no. De manera que esos criterios eran criterios en boga y habían sido utilizados. Los criterios de exacción fiscal han variado muchísimo y han sido también algunos, a la luz de nuestros criterios, podrían ser vistos también, como lo que califiqué hace un momento Santa Ana, como pintorescos. Pero para evitar eso, el constituyente dijo que los impuestos serían proporcionales y equitativos. Y es lo que subsiste hoy en nuestra Constitución, en la fracción cuarta del artículo 31. ¿Y quién determina la equidad de un impuesto y la proporcionalidad? 11 personas, integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y de acuerdo con la orientación ideológica de cada corte, van variando los criterios de proporcionalidad y equidad. ¿Qué es lo que se establece en los ordenamientos constitucionales, en los pocos que hacen referencia a las características de fiscalidad? Lo que se establece es que los impuestos deben ser progresivos, no proporcionales. Y repito, las pocas constituciones que lo establecen, porque la Constitución de Estados Unidos no tiene ninguna referencia a las características de la fiscalidad, como no lo tiene la Constitución japonesa, como no lo tiene la Constitución alemana. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede hacer a través de la vía fiscal, que es mucho, toda la política fiscal que ustedes conocen mucho mejor que yo, en México se ve limitado por este precepto, combinado con otro, con el juicio de amparo. ¿Y quiénes amparan? Evidentemente no he conocido a un solo taxista que se ampare, no he conocido a un solo obrero que se ampare, no he conocido a una sola persona que preste servicios subordinados con un nivel de ingreso de 5 o 10 veces el salario mínimo que se ampare por razones fiscales. Solo se amparan por razones fiscales los grandes causantes. Y todo gran causante tiene forma de demostrar que un impuesto no es proporcional o no es equitativo o no es ambas cosas. De manera que el nivel de devolución fiscal que tenemos en el país es altísimo. Pero eso no es todo. El nivel de no tributación es altísimo con fundamento en un amparo. Otro tanto ocurre con el amparo administrativo. ¿Cuántas personas ocurren en el amparo administrativo? Pues solamente los que tienen capacidad litigiosa. ¿Y quienes tienen capacidad litigiosa? Bueno, pues a partir de cierto nivel de ingresos se comienza a tener también capacidad litigiosa, entre otras cosas porque los despachos de los fiscalistas son los más caros que existen en el país. Hay algunos que tienen tasas de 800 a 900 dólares la hora. Esto indica que justamente el sistema de defensa está construido para la defensa de los que menos defensa necesitan. Así está nuestro sistema constitucional. ¿Y por qué se construyó así? Por razones estrictamente políticas, amigas, amigos. Porque justamente una de las características, y por eso el amparo se desarrolló de una manera clara y constante durante el porfirismo y durante el priismo. ¿Por qué? Porque era un sucedáneo de la democracia. Porque era una forma de trasladar al ciudadano confianza en la defensa de su libertad, a trueque de no tener libertades de naturaleza público-electoral. Esto a lo mejor parecería anatema si mañana se presentara una iniciativa diciendo que se va a limitar el amparo fiscal y administrativo.
habría una enorme turbulencia generalizada. Todos, pero particularmente los que no tienen nada que temer porque se suprima el amparo en materia fiscal, protestarían señalando que se están conculcando las libertades de los mexicanos. Es un problema cultural. ¿Cómo superarlo? Construyendo un sistema representativo confiable. Solamente teniendo un sistema representativo sólido, bien articulado, un sistema en el que el ciudadano pueda confiar, que sepa que va a tener niveles de control eficaz sobre el aparato gubernamental y que por otra parte va a defender también de manera eficaz los intereses sociales y colectivos, podremos superar los límites para el desarrollo y para el bienestar que paradójicamente están en la Constitución, que son los que acabo de mencionar, y podremos potenciar las posibilidades que también la Constitución contiene para el desarrollo social y el bienestar en el país. O sea, ahí están las instituciones listas para ser desarrolladas y ahí están las instituciones también listas para ser reformadas, particularmente lo que se refiere a fiscalidad y amparo. Ya llegué a los 50 minutos establecidos y concluyo solamente subrayando que la construcción de un sistema representativo es algo muy complejo, porque uno, tenemos en este momento una realidad que indica que hay un elevado desprestigio de los partidos políticos y eso no ayuda a construir un sistema representativo. Dos, hay un elevado nivel de desprestigio de la clase política mexicana y eso tampoco contribuye a la posibilidad de desarrollar un sistema representativo. Lo que hemos venido haciendo, en el sentido que la sociedad ha venido trabajando y caminando, es exactamente en el sentido opuesto. Y ya por eso dije, concluyo, ese es el gran paquete de reformas que se han presentado también y que han caracterizado a los últimos años, pero muy particularmente al año pasado. Hemos puesto especial énfasis en la construcción de lo que llamamos órganos constitucionales u organismos constitucionales. Ante la desconfianza que inspiran los partidos y que inspiran los políticos, se dice, vamos a construir organismos constitucionales y se ha convertido en una especie de consigna colectiva. Y las respuestas que nos está dando el Estado son en el sentido de darnos por nuestro lado. ¿Y qué pasa con ese darnos por nuestro lado? Que entonces no se construye un sistema representativo que sí pueda controlarlos. Y todo lo que estamos haciendo es tener una gran clase económica que tiene todas las posibilidades de defensa de su lado y todas las posibilidades de seguir creciendo con estas tasas de retorno abrumadoras que se nos han presentado y cuyos datos ustedes conocen mejor que yo. Y por otra parte, hemos deconstruido todas las posibilidades de un sistema representativo ordenado. En este momento hay 10 organismos constitucionales, de los cuales 5, la mitad, fueron construidos el año pasado. Y esos no están sujetos ni a nuestro control como ciudadanos, ni al control de nuestros representantes. O sea, se han sustraído de las posibilidades de control por parte de la sociedad, no solo bienes públicos como los energéticos, sino a los órganos que controlan la utilización de esos bienes públicos, con el argumento de que deben ser autónomos, de que deben ser imparciales, de que deben ser apolíticos. A tal extremo llegamos que, por ejemplo, en la Constitución, reformada en 2011, la misma reforma que establece en 2011 los derechos de todos los mexicanos y la proscripción radical de toda forma de discriminación, en esa misma reforma se establece que el Coneval esté integrado por personas
que no hayan tenido militancia política ni hayan sido candidatos de partidos políticos. ¿Qué significa esto? Pues que, entre otras cosas, los que aspiren a formar parte del Coneval tienen que demostrar que no han tenido militancia política, tienen que declararlo. Esto contraviene el propio texto constitucional, pero no es inconstitucional porque está en la Constitución. Pero a lo que me refiero y lo que quiero subrayar es que ese nivel de rechazo por la política está siendo muy estratégica y hábilmente utilizado para generar mayores niveles de desigualdad y para producir menores elementos de bienestar social. Perdonen porque haya abusado de su tiempo. Muchas gracias.